Vamos. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Bien, órale pues. Los niños, vénganse los niños. Al frente. A ver, los niños. Los viejos se pueden quitar. Bueno. Ahí caben todos. Ay. Traemos otra silla. Traemos una silla para que se sienten. Dos sillas. Ya está, muy bien. Ahí siéntese pues, muy bien. ¿Cómo se llama? Ezra. Vente Ezra. Vente, vamos a ver la historia. Vente Ezra. No. Bueno, vale. Bueno. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, hoy vamos a ver una historia de Jesús. ¿Dónde? En el barco. No. Es una historia un milagro que Jesús hizo con una persona que estaba cieguita. ¿Saben qué es ciego? Pues una persona ciega. El que no ve. El que no puede ver. Eso, una persona ciega. ¿Y saben que esta persona era cieguita desde que nació, pobrecita? ¿Cómo sería si ustedes no pudieran ver? ¿Cómo sería? A ver, vamos a hacer una prueba. Yo traigo aquí mi paliacate. Con este conocí a Lupita, quiero decir. Y vamos a taparle los ojos. A ver, vamos a hacer una prueba. Le vamos a hacer así, miren. Para que no pueda ver. ¿Ok? Y luego, ustedes tienen que caminar. A ver, ¿quién quiere hacer una prueba? ¿Quién quiere hacer una prueba? A ver, ¿cómo es? Las personas que no ven. Tú no. ¿Quién quiere? Tú tampoco, Liam. ¿Y tú? Nadie quiere. ¿Y tú, Lea? Lea. Lea. ¿Tú? Sí. No, tampoco. Nadie quiere. Voy a decirle al papá que venga, vente. Nadie quiere ser ciego. Nadie quiere ser ciego. Todavía puedo ver. Bueno, aquí está el Tomás. Y el Tomás va a hacer. Bueno, él ve todo. ¿Cuántos dedos tengo aquí? 3. Tengo 5, mira. Sí, 5. Y vamos a ver cómo es que es un ciego, uno que no puede ver. A ver, ¿ves algo? No. Solo de los niños. Okay. Ahora le vamos a pedir, así como en la piñata, vamos a hacer. Ya. Ok. Ahora, aquí está la Lea, adelante de ti más o menos, ¿ok? Ve a Lea y tómale de la mano. Yo te voy a estar cuidando aquí para que no te golpees ni nada, ¿ok? Ahí. Lea. Muy bien. A ver, ahora vas a ir con el Liam. Con el Liam también lo vas a tomar de la mano. El Liam está hacia acá. Ahí. Oh. Casi tropezaste. Liam, dale la manita, Liam. Ahí está. Ese es el Liam. Bueno, muy bien. Gracias. Dime, Tomás, ¿cómo era? ¿Cómo así que no podías ver? ¿Qué sentías? Inseguro, pero contigo me hice seguro. Sí, se necesita de Gracias. alguien, ¿verdad? Sí. Gracias, Tomás. Gracias a usted y a usted. Bueno, hagan esto en casa. Pídanle a mamá y a papá que les ponga así una venda para que vean, porque este cieguito no podía ver. Y saben que necesitaba de alguien que lo llevara de la mano. Y saben, como no podía trabajar, ¿saben qué hacía en la ciudad? Pedía dinero para que alguien le diera dinero. Y un día escuchó que venía, claro, no sabía, no podía ver, escuchó así mucho ruido de mucha gente, porque los cieguitos, cuando no pueden ver, ellos escuchan mucho mejor que nosotros, ¿sabían ustedes? Sí, escuchan mucho mejor. Y entonces él escuchó como que en la calle había así como que mucha gente, ¿qué pasa? Y entonces le preguntaba a la ¿por qué mucha gente? ¿Por qué? Y alguien le dijo por ahí, ¿sabes qué? Es que ahí viene Jesús. ¡Ah! Jesús. ¿Y saben qué? Él se llamaba Bartimeo.
Bartimeo sabía que Jesús había hecho un milagro. Y claro, él escuchaba cada vez más así, ruido, más ruido, más ruido, más ruido, más ruido. Y entonces, ¿saben qué hizo Bartimeo? Empezó a gritar. Y entonces él así, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Y así donde más o menos él se imaginaba que podía estar Jesús, porque había mucha gente. Pero imagínense, mucha gente está hablando, está empujándose, está caminando. Todos quieren estar con Jesús. Y entonces Bartimeo se levanta con un bastón, con un palo, para que, así como tenían que caminar. ¿Han visto los cieguitos en la calle? ¿Han visto alguna vez un cieguito en la calle? Tienen un bastoncito así largo, y le van haciendo así, miren, así, así, así. Cuando ustedes vean a alguien así, es una persona que no ve bien. Entonces tienen que hacerse un ladito, porque por eso va la persona haciendo así, para no tropezar con nada. Bueno, Bartimeo no tenía algo así tan bonito, tenía un palo, y entonces se paró y empezó a gritar más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Y algunos que estaban ahí, hay veces hay gente mala también, dice, cállate, cállate, tú nadie te hace caso. ¿Y saben qué? ¿Se cayó? No, con más fuerza dijo: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. ¿Y saben qué? Jesús iba allá caminando. Él caminaba despacito porque con tanta gente no se puede caminar rápido. Iba caminando y de repente cuando escuchó a Bartimeo. Y entonces cuando se para Jesús, toda la gente se para y se empujan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se paró Jesús, se paró Jesús, se paró. Y se acercó a Bartimeo. Y entonces ya alguien le dice al cieguito, le dice: ve, no tengas miedo, Jesús está allí. ¿Y saben qué? Jesús lo sanó. Jesús le hizo ver otra vez. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es! Porque Jesús siempre va a amar a las personas y les va a ayudar. Tenemos que agradecer a Dios porque nosotros tenemos 2 ojitos y podemos ver bien. Gracias a Dios porque ustedes pueden ver bien. Y gracias a Dios porque también hay médicos que son muy inteligentes y han hecho lentes. Miren, por ejemplo, yo, ¿dónde está? Aquí está. Ya no puedo leer bien. Ya necesito, le hago así y no alcanzo a ver. Entonces con mis lentes, mira, bien. Vamos a agradecer a Dios porque podemos ver. Ok, que Dios les bendiga. Regresen con papá y mamá. Vayan. Bueno. Gracias. Si quieren quedarse ahí, está bien. Hermanos, la predicación de hoy es la continuación de otra predicación que ya hice. ¿Se acuerdan que vimos una acerca de la oración intercesora? ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si fue la última o la penúltima. Para los que no la han visto, probablemente tendrán que verla porque es una continuación de ese tema. Porque me parece que no es un tema que no se puede decir en pocas palabras. Pero hoy lo quiero iniciar desde otra perspectiva, desde las características de la personalidad de Dios. Y no va a ser una predicación, va a ser un estudio. Para mí es importante que quede claro este tema, o bueno, si no queda claro, que por lo menos lo desarrollemos. Y yo voy a necesitar su ayuda siempre con la Biblia. Dios es omnisapiente, omnipotente. Él es, ¿cómo se dice cuando no cambia? Inmutable se dice, ¿verdad? Inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios es amor. Fíjense estos principios que estoy mencionando. Dios es omnisapiente, Dios es omnipotente, Dios es inmutable
y Dios es amor. Son 4 características de Dios. Ahora, tenemos que entender algo ya desde el principio. Dios es incomprensible. ¿Qué estoy tratando de decir, hermanos? Que nosotros nunca vamos a poder lograr comprender a Dios. He tenido discusiones, conversaciones con nuestros amigos, los testigos de Jehová, y ellos siempre llegan a algún punto donde dicen, no puede ser que la Biblia no explique que Dios, o sea, la Biblia tiene que decir cómo es Dios, o sea, porque hablamos acerca de la complejidad de comprender la realidad de la Trinidad que está en la Biblia. Y dice, no es tan complicado, Dios es Jehová, Jesús es medio Dios o no es Dios, o sea, no es complicado. Y yo le digo, no, Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, ¿cómo es que Jehová es Dios? O sea, es complicado. Hablamos de la Trinidad. Y dice, no puede ser tan complicado. En la Biblia está fácil. Pero no, hermanos. Intentar o decir que comprendemos a Dios, creo que es mucho decir. Voy a poner un ejemplo. ¿Un niño comprende la manera como piensa un adulto? No. ¿Un adolescente comprende cómo piensa un adulto? No. Pues claro, por eso tenemos problemas los hijos con los padres, o los padres con los hijos, pero es que los adultos tenemos una cantidad de conocimiento, de experiencia, que nos hace ver las cosas de otra manera. Y los jóvenes, todos los que alguna vez fuimos jóvenes, y todos los jóvenes, saben que creemos que tenemos la solución, sabemos que es lo correcto, pero viene el papá o la mamá y dice, no, así no lo hagas, no está bien. Y dicen, papá, mamá, esto es así. Y después nos damos cuenta que no, que el papá y la mamá tenían razón. ¿Por qué? Porque tienen la experiencia. Por eso, jóvenes, escuchen a sus papás y a sus mamás, porque tienen más experiencia. Entonces, casi lo mismo es decir, es para que entendamos cómo es la relación de Dios con nosotros. Una hormiguita puede entender la teoría de la relatividad explicada por Albert Einstein. Una hormiguita comprender, ¡no! Pues imagínense nosotros, seres humanos, por muy inteligentes que seamos, vean esto, la Tierra es un puntito en el universo, y ese universo lo hizo Dios. Entonces, ¿qué podemos nosotros comprender de la divinidad? No podemos comprender. Vamos a leer un par de versículos. Ese es otro principio que hay que tomar en cuenta. Isaías 55:8. Por favor, alguien que lo lea. Isaías 55:8. Así rapidito, hermanos, porque vamos. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Gracias. Jehová lo dice de una manera así, clara. ¿Sabes qué? No pensamos igual. O sea, la manera como tú piensas no son mis pensamientos. Y tenemos que comprender, hermanos, que los pensamientos de Dios son perfectos. ¿Okay? Son llenos de amor. No fallan. ¿Okay? Entonces, mis pensamientos, por muy positivos que sean, por muy buenos que sean, no van a ser siempre los pensamientos de Dios. Punto. ¿Okay? Estamos en desventaja si ustedes lo quieren. Pero quiero que veamos eso. No podemos comprender a Jehová. No podemos comprender totalmente a Dios. Por favor, no olviden eso. ¿Okay? Ahora, el primer principio, el tema, ¿por dónde lo quiero enfocar? Isaías 46, 9 y 10. Háganlo rapidito, por favor, no esperen que otro lea. Si lo tienes, lee, por favor, porque vamos a cubrir bastante material. Isaías 46, 9 y 10. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos. Lo que está por venir, yo digo, mi propósito se cumplirá. Ok. O sea, Dios lo sabe todo desde el principio, Él lo conoce todo. O sea, Él es omnisapiente.
Él lo conoce todo. Hay otros versículos en la Biblia que dice que Él conoce las cosas. Bueno, sí, vamos a leer. Sí, en Salmo 44, 21. Salmo 44, 21. ¿Acaso Dios no lo habría descubierto, ya que Él conoce los más íntimos secretos? Gracias. Los más íntimos secretos del corazón los conoce Dios. Él es omnisapiente, Él conoce todas las leyes físicas, Él conoce todas las reglas matemáticas, Él conoce todos sus pensamientos interiores, internos. Él conoce todo. ¿Tiene límites esta omnisapiencia? No tiene límites, no. Él conoce todo y lo conoce desde el inicio hasta el fin, ¿ok? Por eso se llama omnisapiente. Ahora, el hecho de que Dios es omnisapiente nos mete en un problema. O puede meternos en un problema. ¿Por qué? Otra vez, porque nosotros somos hormiguitas intentando comprender la teoría de la relatividad, ¿ok? Fíjense, ¿cuál es el primer problema que nosotros tenemos? El libre albedrío. El libre albedrío. El libre albedrío significa que tú y yo tenemos la libertad de decidir. Voy a decirlo así, tenemos el poder de decidir. ¿Han escuchado aquella pregunta que dice, si Dios es todopoderoso, escuchen bien, porque Dios es omnipotente, lo dije al principio, Dios es omnipotente. Si Dios es todopoderoso, ¿puede Él crear una roca tan grande y tan pesada que Él mismo no pueda levantar? Repito la pregunta. Si Dios es todopoderoso, ¿puede Él crear una roca que sea tan grande y tan pesada que Él mismo no la pueda levantar? Se dan cuenta, es una paradoja, ¿no? Porque si puedas crearla, pero no la puede levantar, entonces no es todopoderoso. Por eso. Pero si no la puede crear, pues tampoco es todopoderoso. ¿Comprenden? O sea, por las dos. Pero yo les voy a decir, yo encontré la solución, para mí por lo menos es: Dios creó una roca tan grande y tan pesada que Él mismo no puede levantar. ¿Saben cuál es? Tu corazón y mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso, pero cuando se trata de tu voluntad, Él no te fuerza, no te puede forzar, no te va a forzar. ¿Están comprendiendo? Él es todopoderoso, pero cuando llega al momento en que tú dices, ¿sabes qué, Señor? Yo contigo no quiero nada, Él no te va a forzar. Ahí está la solución de esa paradoja. Es tu corazón, el libre albedrío, hermanos. El libre albedrío. Pero ahora, la pregunta que nosotros como humanos nos hacemos: ok, si Dios conoce el fin desde el principio, díganme ustedes, ¿Dios sabe si yo me voy a salvar? ¿Sí o no? Sí. Él es omnisapiente. Él es omnisapiente. Pero entonces yo como ser humano pienso, pues entonces está determinado todo el futuro. ¿Comprenden? Está predeterminado, está predestinado, está predeterminado. Si me voy a salvar o si me voy a perder, ¿sí o no? Ahí es donde entramos en la hormiguita intentando comprender la teoría de la relatividad. Vamos a ver unos versículos que probablemente los han leído y nos han complicado un poco la vida. Éxodo 10, 27. Ayúdenme por favor rapidito. Éxodo 10, 27. ¿Qué dice ahí? Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no quiso dejarlos ir. Fíjense lo que está diciendo allí. Dios endureció el corazón. Ah, caray. No voy a comentar mucho, solo voy a dar otros dos versículos y entonces comento.
Éxodo 7:13. 7:30. 7:13. Pero tal y como el Señor lo había dicho, el corazón del faraón se endureció y no le hizo caso. Aquí cómo está expresado, porque en el primer versículo dice que Dios se endureció el corazón. En este, ¿cómo dice? Pero tal y como el Señor lo había dicho, el corazón del faraón se endureció. Se y no le endureció. hizo caso. Así, se endureció. Último versículo, 8:15, Éxodo 8:15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Bueno, vamos a ver, ¿en qué concluimos aquí? ¿Dios endurece el corazón? ¿Se endurece el corazón solito? ¿O Faraón mismo endurece su propio corazón? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Recuerden los principios. Dios es omnipotente, Dios es omnisapiente, pero cuando se trata del libre albedrío, Él no se mete allí. Pero entonces, ¿por qué está escrito así? ¿Saben por qué? Bueno, porque en la mentalidad semítica, el último responsable de todo es Dios. Es Dios. Entonces es una manera de expresarse. Es una manera de expresarse. No está diciendo que Dios obligó a Faraón a hacer algo que él no quería. No está diciendo eso. Está diciendo que finalmente Dios sabía y tiene todo bajo control. Ese es el lenguaje bíblico. ¿Se acuerdan cuando Job? ¿Se acuerdan cuando Job le pasaron todas esas cosas malas? ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo él? Recibiremos de Dios el bien y el mal. No, o sea, ¿a quién está? Bueno, culpando no. ¿A quién está responsabilizando del mal? A Dios. A Dios. ¿Era Dios responsable del mal? No. ¿Quién había hecho el mal? Satanás. Porque Satanás dijo, hazle esto. Y Dios dijo, bueno, hazlo, pero no. Entonces, Satanás es el que provoca eso. Pero finalmente en la mentalidad semítica, y yo creo que en nuestra mentalidad, o en mi mentalidad también, finalmente es Dios el que tiene todo bajo control, finalmente. ¿Comprende? Es lo que está diciendo aquí. O sea, no es que Dios activamente endurece el corazón del faraón. Dios tiene todo bajo control. Es una manera de hablar. Dios permitió que se endureciera el corazón del faraón. Faraón endureció su corazón. El corazón se endureció por sí mismo. ¿Comprende? Es una manera de hablar. ¿Ok? Bueno, pero entonces seguimos con el problema. Dios sabe que me voy a salvar, que me voy a perder. Sí, no. ¿Saben cuál es la solución de esto, hermanos? Dios sabe si yo me voy a salvar, ¿sí? Pero yo no lo sé. Yo no lo sé. Tengo libre albedrío. ¿Comprenden? Yo tengo libre albedrío. No es que esté predeterminado. Dios lo sabe. En su omnisapiencia, Él sabe si yo me voy a perder o si yo me voy a salvar. Pero yo no lo sé. Y como yo no lo sé, yo puedo ejercer mi libre albedrío. ¿Ok? Entonces, espero que este punto, omnisapiencia contra libre albedrío, quede claro. ¿Ok? Hay un segundo punto. Hay un segundo punto. La omnisapiencia contra el arrepentimiento de Dios. Vamos a ver Santiago 1:17. ¿Qué dice? Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Gracias. Este versículo es uno de los versículos que nos hablan de la inmutabilidad de Dios. Es decir, Él no cambia. ¿Y saben por qué no cambia, hermanos? Porque Él es omnisapiente. ¿Comprenden? Piensen un poquito. Él no cambia porque Él es omnisapiente. Él sabe lo que va a pasar. Entonces no necesita cambiar. Pero la Biblia habla de arrepentimiento. Bueno, vamos a ver el versículo. Vamos a Números 23:19.
Léalo, por favor. De Jacob saldrá un conquistador y acabará con lo que aún quedan en la ciudad. Creo que no es ese. No. 23, 19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Ok, Dios no se arrepiente. Éxodo 32, 14. Éxodo 32, 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Gracias. Por fin, ¿se arrepiente o no se arrepiente? Aquí está vendiendo el versículo cuando Moisés, o sea, cuando el pueblo de Israel ha pecado y Moisés intercede. Dice, Señor, mira, ¿qué va a decir el pueblo, los demás pueblos? Y dice Jehová, ay, ¿sabes qué? Pues sí tienes razón. No, ya no les voy a hacer daño. ¿Se arrepintió Jehová? Cambió ¿Se dan cuenta del problema? ¿Se dan cuenta del problema? O sea, si Dios es inmutable, ¿cómo que se arrepienta? No es posible, no es posible. Si Dios es omnisapiente, ¿cómo que se va a arrepentir? Si Él lo sabe todo desde el principio, pues ¿cómo se va a arrepentir? Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía Él sabe lo que va a pasar. Quiero darles una respuesta a esto. En la Biblia encontramos, repito, es como si ustedes, seres humanos que conocen perfectamente la teoría de la relatividad, quieren explicarles a las hormiguitas en un libro cómo son ustedes, cómo es la realidad. Entonces, ¿qué tienen que utilizar para hablarle a una hormiguita? ¿Cómo le explican a una hormiguita las cosas que ustedes quieren transmitir? Pues de una manera que la hormiguita por ahí lo pueda medio entender. ¿Saben? Miren, por eso en la Biblia nosotros tenemos elementos que se llaman así, antropomórficos de Dios. Antropomórfico quiere decir en semejanza humana. Les pongo un ejemplo. Génesis 2 dice. No, el primero, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? Que nosotros, hermanos, somos parecidos a Dios. A ver, ¿será que Dios tiene ojos? ¿Será que Dios tiene pestañas? ¿Será que Dios tiene cejas? ¿Tiene pulmones? ¿Tiene huesos? ¿Comprenden? Ya, la Biblia no dice nada de eso, pero lo que estoy diciendo es que por eso Dios a la hora de revelarse utiliza imágenes que nosotros, las hormiguitas, podamos entender. Cuando Dios dice, o cuando la Biblia dice, Dios es amor. Dios es amor. ¿Comprendemos cómo es Dios? Medio comprendemos, creemos que comprendemos. ¿Por qué? Porque nosotros amamos. El máximo ejemplo del amor humano es la mamá con sus niños. La mamá, los papás también. Pero si me permite, quizá en nuestra cultura más marcado la mamá con los niños. Y ese amor no es perfecto. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Ese amor, la mayor muestra de amor que nosotros tenemos no es el amor de Dios. El amor de Dios es perfecto, es divino, es eterno, es sin mancha. Nuestro amor está manchado, es humano. ¿Están comprendiendo? Pero nosotros comprendemos, nos damos una idea cómo es el amor de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios es celoso, Dios es celoso, ahí están los mandamientos. Celoso, que guardo ¿cómo es el tercer mandamiento? Que guardo la misericordia, la segunda y tercera generación. Dios es celoso. ¿Qué hace misericordia? Dios es celoso. ¿Ser celoso es bueno o es malo? Depende, ¿verdad? Depende. Pero cuando la Biblia habla que Dios es celoso, no pensemos que los celos de Dios son como nuestros celos. Es para que nos demos una idea, es una imagen antropomórfica. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, no pensemos que la ira de Dios es como la ira de los hombres. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos del perdón de Dios, no pensemos que el perdón de Dios es como yo perdono. No. ¿Están comprendiendo? Son imágenes antropomórficas. Entonces,
cuando la palabra de Dios dice o nos habla acerca de que Dios se arrepiente, no tenemos que tomarlo como el arrepentimiento humano, porque Dios es omnisapiente. Él sabe lo que iba a pasar, Él sabe lo que va a pasar. Y una manera para que nosotros comprendamos que es que Dios se arrepintió. Dios no se arrepiente en ese sentido, hermanos. Él no cambia. ¿Comprenden? Él es omnisapiente. Si Él se arrepiente, así como está escrito, Él ya sabía que se iba a arrepentir, ¿o no? Claro. ¿O no? Claro, ya lo sabía que se iba a arrepentir. Claro, y para el ser humano claro, se arrepintió. Y entonces llegamos a otro punto, hermanos, aquí. Llegamos al tema último que tuvimos, el de la oración. En general, y la vez pasada hablamos de la oración intercesora. ¿Dios cambia? No. No. ¿Dios se arrepiente? No. No como nosotros, no cambia. Él es omnisapiente. Ahí encaja la oración intercesora. O sea, debemos de comprenderla bien. Recuerden que en la intercesión, solo estoy diciendo un par de cositas, ya lo prediqué la vez pasada. Hay dos extremos peligrosos en la oración intercesora. Un extremo es que pensemos que entre más oro, gano puntos para que Dios me responda lo que yo le estoy pidiendo. Yo oro, y así Dios, voy a ganar puntos con Él, y al final me va a contestar. No es así, porque Dios, dijimos la vez pasada, Dios nos ama inmensamente. Dios quiere lo mejor para nosotros. No le vamos a ablandar el corazón a Dios, por favor. Recuerden, o sea, no le al papá, a la mamá, para que no nos castigue, se lo podemos ablandar. No, papá, no, mamá, no. Al papá y la mamá sí. A Dios no, porque Él ya nos ama infinitamente. Es el otro principio que habla al principio. Que Dios es amor. El otro extremo es el otro, decir, al fin y al cabo, si Dios hace al final lo que Él quiere, pues ¿para qué orar? ¿Para qué oro? Al final ya Dios hace lo que quiere siempre. Estos dos extremos son peligrosos. En el centro se encuentra todo el mensaje de la Biblia que dice, orad sin cesar. Orad los unos por los otros. O sea, tenemos que orar. La oración es para nosotros, hermanos. A ver, busqué dos citas de la hermana White, solo como ejemplo. Miren, escuchen esta. Al procurar ganar a otros para Cristo, llevando la preocupación por las almas en nuestras oraciones, nuestros propios corazones palpitarán bajo la vivificante influencia de la gracia de Dios. Nuestros propios afectos resplandecerán con más divino fervor. Nuestra vida cristiana toda será real, más ferviente, más llena de oración. En el momento, escuchen, miren, en el momento en que nosotros oramos con fervor, por nosotros pidiendo algo o por alguien más, nosotros, escúchenlo así, nos sumergimos en la atmósfera de la voluntad de Dios. Nos sumergimos en las aguas del amor de Dios. Porque cuando nosotros oramos, no le decimos, Señor, tienes que hacerlo. Siempre lo pedimos, ¿cómo? Que sea tu voluntad. Porque aunque pedimos por nuestros niños, nuestros muchachos, que es lo que más amamos, siempre pedimos, y sabemos que es su voluntad, es decir, Dios lo ama. Dios ama a nuestros hijos. Y le pedimos, Señor, cuídalo, tómalo. Yo sé que es cabeza dura, pero tenle misericordia. ¿Será que Dios no le tiene misericordia? Claro que le tiene misericordia, más de lo que yo me imagino. Pero al entrar yo en eso, me sumerjo en el espíritu de amor por mi hijo. En el espíritu. ¿Están entendiendo la imagen? Me sumerjo, me meto. Soy parte de la naturaleza del amor de Dios para mi hijo o para la persona por la que estoy orando. ¿Estamos comprendiendo, hermanos?
Eso es la oración intercesora. Dios ya conoce desde el principio. Ahora escuchen algo. En la Biblia tenemos un par de situaciones. Vean Daniel 10:12. Daniel 10:12. Daniel 10:12. Léalo, por favor. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Por qué vino el ángel? A causa de la palabra de Daniel. Porque Daniel oró. Fíjense, por la causa de la oración de Daniel, el ángel vino. Quiere decir, si entiendo bien, que si Daniel no hubiese orado, el ángel no viene. Entonces decimos, ¿ves? Entonces sí se puede cambiar. Acuérdense, Dios es omnisapiente. Dios es omnipotente. Dios es amor. ¿Sabía Dios que Daniel iba a orar? Sí. Pero Daniel no lo sabía, que iba a venir el ángel. Ahí está el punto. Lo mismo que vimos en el primer punto. ¿Okay? Yo no sé, Dios sabe que si yo me voy a salvar o no, pero yo no lo sé, por eso está mi libre albedrío. Aquí es lo mismo. Hay cosas, escuchen lo que voy a decir, hermanos. Hay cosas que Dios no va a hacer. Y lo estoy expresando en el lenguaje humano para que entendamos. Hay cosas que Dios no va a hacer a menos que nosotros se lo pidamos. Repito, hay cosas que Dios no va a hacer a menos que nosotros no se lo pidamos. Por eso necesitamos orar, por eso la oración intercesora. Porque finalmente Dios va a hacer su voluntad, pero yo no sé cuál es su voluntad. Lo voy a decir de otra manera. A ver. ¿Se acuerdan de la historia de Ezequías? El rey Ezequías, ¿se acuerdan? Dios viene y le dice a Ezequías, prepárate porque se acabó. Y Ezequías dice, no, Señor, no, por favor. Y Dios dice, bueno, está bien. Se arrepintió, diríamos, ¿verdad? Y le dio más años de vida. No, Dios tenía un propósito con ese. Dios sabía que Ezequías le iba a pedir más años de vida, ¿cierto o no? Sí, entonces Dios tiene un propósito con esa experiencia. Bueno, y al final ustedes saben que Ezequías no utilizó bien esos años. Entonces esa ya es una lección para nosotros también, para aceptar la voluntad de Dios. Otro ejemplo. Abraham, ¿se acuerdan que Abraham, cuando Dios viene con él y le dice, mira, voy a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham comienza ahí a negociar con Dios? Oye Dios, si hubiera 50, lo destruiría. Y ahí comienza esa negociación. Dios está negociando, Dios está esperando a ver, Dios va a cambiar. No. Dios ya lo sabía, Dios es omnipotente. Pero dentro de su propósito, Él permite que suceda así. Porque sus propósitos son perfectos. Los pensamientos de Dios son perfectos. Él conoce sus propósitos, pero nosotros no lo conocemos. Por eso nos toca orar. Por eso, hermanos, porque demostramos nuestra dependencia de Dios, nuestra aceptación de la voluntad de Dios. Solo hay un grupo de personas, hermanos, y ya es el último punto. Solo hay un grupo de personas que sí conoce los propósitos de Dios. ¿Saben quiénes son? Los quienes tienen, o bueno, específicamente solo en este asunto. Específicamente los que tienen el don de sanidad. El don de hacer milagros, quiero decir. El don de hacer milagros. ¿Quién tiene el don de hacer milagros? ¿Quién hace esos milagros? ¿Ellos mismos? No. ¿Quién los hace?
Dios. O sea, no es la persona la que dice, ahora levántate, ya está sanado, o a ver que descienda aquí, se parte el mar, yo qué sé, los milagros que se pueden imaginar. No es la persona, es Dios. Ahora, cuando nosotros leemos los relatos bíblicos, por ejemplo, ¿quién fue? Pedro. Sí, Pedro. Cuando llegaron a la puerta de la hermosa y estaba ahí el paralítico pidiendo, y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, etc. Y entonces sanado. O sea, yo así lo entiendo, hermanos. Yo así lo entiendo. Y me parece que encaja con lo que les estoy presentando. Quien tiene el don de hacer milagros está tan en armonía con los propósitos de Dios que él ya sabe lo que Dios quiere hacer, qué milagro quiere hacer. ¿Comprenden? Y por eso están tan en sincronía, sincronía con el propósito de Dios, que ellos con toda libertad simplemente hacen el milagro. ¿Comprenden? Ese es el don de hacer milagros. Porque el don de hacer milagros no es al arbitrio de la persona, eso no. O sea, no es la persona quien tiene el poder. No. El poder viene de Dios. ¿Comprendemos? Hermanos, ha sido mucho material y seguramente... ¡Ándale! Mire, se terminó y no tengo el último versículo. Jeremías... Hay que orar a Dios para que le llegue ese versículo al pastor ahora, Ahora viene. Ahora lo encuentro. Es en Jeremías. A ver. (29:11). Jeremías 29:11. Yo lo voy a leer. Yo quería hacer el resumen. Vale, ya está. Hermanos, la omnisapiencia de Dios, la omnipotencia de Dios, el amor de Dios, son elementos, son principios, son conceptos que nosotros no podemos entender completamente. No los podemos comprender. En la palabra de Dios encontramos antropomorfismos, encontramos situaciones. La manera como está escrita la Biblia es para que nosotros la entendamos, que las hormiguitas puedan comprender un poco de la teoría de la relatividad. Pero no podemos decir que nosotros podemos comprender todo el principio, todos los propósitos de Dios. No los podemos comprender. Pero leo en Jeremías 29:11. Porque al principio leímos que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. No lo entendemos. La hormiguita no puede entenderlo. Y aquí dice Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin, ¿qué cosa? Lo que esperáis. Hermanos, entramos ahora en el elemento de la fe, porque sin fe es imposible. ¿Se dan cuenta por qué? Porque nosotros nunca vamos a poder comprender todos los conceptos inmanentes de Dios, no. Pero a través de la fe nosotros los aceptamos, los tomamos. A veces con lágrimas, hermanos, cuando aparentemente Dios no nos responde. Pero hermanos, yo les invito, no dejen de orar, no dejen de confiar en Dios. Porque en el momento en que nosotros oramos por nosotros o por alguien más, repito, nos sumergimos en las aguas de la voluntad de Dios, nos fusionamos con la naturaleza de Dios. Así que Dios nos bendiga, hermanos. Orad sin cesar. Amén.